Ahora vamos a hablar de un libro de la Biblia. Wow. Yo te decía que este espacio también les comparto a ustedes, este espacio, esta columna que me toca a mí, la idea era traer libros y hacer análisis, reseñas de literatura cristiana. Pero buscando dije, ¿por qué no hacemos sobre un libro de la Biblia? Pero no quiero hacer un resumen de un libro de la Biblia. Quiero ponerle un poquito de condimento a la cosa. Lo que estás acostumbrado a hacer siempre. Lo que estoy acostumbrado a hacer, exactamente. Así que quiero empezar diciendo... Sí. ¿Conocés la historia de Jonás? Sí, más o menos. Bien, bien. Todos conocemos que es una persona que no fue a Jonás donde... no le hizo caso a la Exactamente, palabra de una Dios, canción. y vino un pez muy grande y ¡glup! Se lo tragó. Exacto, pero no spoilees. Bueno, pero Igual es una todo el mundo la canción de sabe. todos los que fuimos a la escuelita lo sabemos. Todo el mundo que fuimos a la escuelita hemos cantado canciones sobre Jonás con esa. Hemos pintado a Jonás. Hemos pintado a Jonás. Y a la ballena. Ay, qué ternura. Acá los teólogos dirán, no era una ballena. Bueno, pero se entiende. Bueno, era una ballena, franca austral, capaz. Ah, no, esas no, porque no estaban en el... No, es Son del un océano. pez. Un gran pez, dice la Biblia, un gran pez. Pero el problema que yo tengo con la forma de contar la historia de Jonás es Sí. que en el inconsciente colectivo la historia de Jonás es una historia sobre desobediencia. Ujú. ¿Y sabes qué no? La historia de Jonás no es una historia sobre desobediencia. Ok, Vamos a ver por qué. vamos a ver por qué, vamos. Para empezar vamos a hacer un breve resumen de la historia de Jonás, que todo el mundo dice que la conoce, pero si vos pensabas que la historia de Jonás es una historia de desobediencia, entonces no la leíste bien. Ok, entonces, ¿le hizo caso a la palabra de Dios? Jonás no Vamos le a hizo ver. caso a la palabra de Dios. Vamos a ver. Vamos a ver. En cierto día Jonás estaba en su casa y escuchó la voz de Jehová que le dijo, levántate y ve a tierra de Nínive. Ok. Entonces el tipo se levantó, fue a comprar un pasaje y se fue a Tarsis, a otro extremo. Ok. Él tenía Lejos que de ir a Nínive. Retiro y se fue a La Plata. Ok. Para los que son de Buenos Aires, así lo entienden. Compró el pasaje, se fue, se subió al... Yo voy a parafrasearlo, Sí, perdón obvio. si no soy exacto bíblicamente. Pero bueno, es la historia de mi vida se puede resumir en no ser exacto bíblicamente. Jonás también es una historia que muchos dicen es un profeta menor, pero yo no sé si entra la historia de Jonás en una historia de un típico profeta. Si vos vas... Pregunta, Sí. ¿qué es un profeta menor y qué es un profeta mayor? El profeta menor es aquel que mide menos de 1,50 m. Ah, es aquel que tiene menos de 18 años. Claro. En el sentido, ¿por qué digo esto? Sí. Porque uno piensa que la historia de un profeta Ujú. es una historia en la que hay una profecía. O sea, un Ok. mensaje de parte de Dios, De parte de cuanto Dios. menos. Sí. Una persona de Dios, lo suficientemente espiritual o ungida como para recibir eso. Si vos llegaste al punto en el que Dios te revela algo, podemos suponer que vas a ir y ser obediente. Sí. Por lo general, las profecías tienen también cierta resistencia por parte de quien lo recibe o es incómoda. Incomodidad. Sí, esa es la palabra, Esa es la incomodidad. palabra. Incomoda a la gente que lo recibe. Es verdad. Nada de eso pasa en esta historia de profeta. De hecho, todo lo Ok. contrario. Jonás lo primero que hace es no obedecer a Dios. Sí. Hasta ahí, bueno, lo conocemos. Entonces, es un profeta que no obedece, es un profeta que no profetiza. Ok. Ahora vamos a profundizar. Se sube al barco, el barco en cierto momento empieza a sentir Temblor. turbulencia. La tripulación, que nosotros podemos pensar que son gente de trabajo de fuerza, ¿no? El trabajo marítimo, Sí. imagino gente toda forzuda, toda tatuada. Ah, no, ese Popeye. Bueno, pero se entiende. Todos con Sí, cicatrices. valientes. Hombres no tan dados a lo intelectual, Sí. más rudos, más fortachones. Cuando pasa eso dicen, esta no es una tormenta común. O sea, los que pueden representar la fuerza bruta están representando una sensibilidad para saber de que no es algo natural. Acá hay algo, vamos a ver qué pasa. Con las herramientas que tienen, ellos echan a la suerte, ¿no? Como Qué para ver qué terrible. pasa. Y resulta que saben que no es algo natural. Qué terrible. Y el capitán
le dice a Jonás, la Biblia textualmente dice, levántate dormilón. Yo imagino que si es el capitán de un barco pesquero de la antigüedad, quizás le haya dicho otra cosa. Seguro. Pero le dijo, a nadie, tu mamá nunca te dijo, levántate dormilón cuando estás llegando tarde al colegio. Bueno, imagínate lo que te decía tu mamá, eso mismo le dijo el capitán. Jonás dice, no sé, yo no tengo nada que ver, no sé qué podría hacer. Bueno, está bien, tírenme. Mátenme, dice en realidad. Qué loco, ¿no? Porque ver una tormenta sobrenatural, porque es algo que no han visto los mismos que los que están navegando ahí. ¿Viste esos videos que te aparecen, esos reels que dicen y aparece que el barco como que rompe con esas olas, pero que se va para abajo? Ay, no, qué impresión. Ahora, me hizo acordar a eso. Claro, exactamente. Y no sobrenatural en el sentido de que el agua era violeta. El agua era normal, o por lo menos no tenemos de que haya, no sé, qué sé yo, agua de sangre. Claro, pero ellos notaron algo que el profeta no notó. Ellos de hecho estaban trabajando, estaban en acción, y el profeta estaba dormido. Tiran a la suerte. Al final lo terminan echando a él al agua porque él dice, bueno, mátenme si quieren, y ahí lo come un gran pez. Y Jonás pasa 3 días dentro del gran pez, en una imagen que la Biblia grafica para mí muy graciosamente. Él hace hay como un poema, ¿no? Y él dice, mi cabeza está cubierta de algas, o sea, está con olor a pescado, pulpos muertos, seguro, oscuridad, todo. Pero se acuerda de la misericordia de Jehová. Sí. Y ahí, bueno, él dice, bueno, voy a cumplir con lo que te prometí. Y automáticamente el pez lo expulsa. ¿En dónde? En las orillas de Nínive. Qué justo. Como que él dijo, bueno, está bien, entiendo. Expulsando. Exacto. Estoy vivo, no soy un sushi humano, voy a hacer lo que me dijiste. Él tenía que llevar un mensaje de arrepentimiento a Nínive. Sí. Pequeño detalle. Nínive era una ciudad muy violenta, caracterizada por conquistar otros pueblos, enemigo del pueblo de Dios, amenaza del pueblo de Dios. Por lo tanto, ir ahí era ir a la boca del lobo. Él tenía que llevar solito, recién vomitado, con olor a pescado. Con olor a pescado. Exactamente. Todo mal. No fue como quien se sube a predicar habiendo ayunado una semana. Claro. Es como que 5 minutos antes de subirte a predicar, Dios te diga, mirá lo que hiciste. Sí. ¿Cómo salís a hablar con autoridad después de eso? Claro, sí. Bueno, Jonás va por la ciudad y dice, arrepiéntanse porque el juicio de Jehová está cerca. Una ciudad caracterizada por gente que no conoce a Dios, un ejército violento, uno podría decir, bueno, va a tener resistencia, cuanto menos. Llegó al oído del rey, y el rey no solo que se arrepintió en el momento, sino que mandó a ayunar a todo el pueblo. O sea, de repente son todos más espirituales que la mayoría de nosotros. Inclusive a las vacas y a los animales. Es una locura. Sí, mandó a ayunar a todos. Dijo, todos ayunando. Todos ayunando, y se arrepintió. Ajá. Y acá viene una de las razones por las cuales digo, encaramos mal la historia de Jonás. Sí. Porque él se enoja. Se enoja Jonás. El pueblo se arrepintió, entregó el mensaje, fue efectivo, y el profeta termina enojado. La Biblia dice que él, parafraseo, habla con Dios enojado, se va a una colina que le da la perspectiva como para ver toda la ciudad. Sí. Imagino que estaba toda la ciudad, yo canto, estaban todos cantando, de repente eran todos cristianos. Él se enoja y le dice, yo me enojé porque sabía que ibas a tener misericordia. El profeta se está enojando porque su mensaje llegó. Qué descolocante. Él se acuesta enojado, le pide a Dios que lo mate. Ya ha pedido. Uy, qué pesado. Que me tiren, que lo maten. Pará, dale. Le dice Dios, quítame la vida. Uy, Dios, bueno. Viene acá la parte conocida, la historia de la calabacera, que él se acuesta, que viene un gusanito. Cuando la calabacera se seca, se enoja otra vez, dice, quítame la vida, Dios. ¿Qué le faltaba? Y para cerrar esta historia, quiero cerrar con lo que Dios le dice. Después de que él le dice, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida, Dios le dice, ¿haces bien en enojarte tanto? Claro.
si vos tuviste misericordia de la calabacera, ¿cómo no voy a tener yo misericordia del pueblo de Nínive? Y ahí termina el libro, con esa pregunta abierta que para mí es peor que 1000 cuchillos. Él se había indignado porque la calabacera se había secado y Dios le está diciendo, ¿estás seguro que es correcto tu enojo? ¿Cómo no voy a tener yo misericordia del pueblo de Nínive? Y pequeño detalle, y de los animales. Tal cual. Dice, hay mucha gente y muchos animales. Y ahí termina la historia de Jonás. Es un libro corto, tiene 4 capítulos. Como les decía, no es un libro de obediencia. No se trata de la obediencia o la desobediencia, aunque la costumbre nos lleva a predicarlo así. Sí. Sino más bien es un libro sobre el exclusivismo. ¿Qué sería? ¿Cómo sería eso? No sé, pero me pareció una linda palabra, exclusivismo. Él quería digitar la exclusividad del arrepentimiento. Él pensaba que podía decir quiénes son dignos de arrepentirse o no. Para él, Nínive no era digna de arrepentimiento, mucho menos de la misericordia de Dios. El libro de Jonás, la historia de Jonás, es más bien una historia de alguien que es mezquino. Sí. Y lo que a mí me enseña esta historia, en lo que me coloca, aparte de obedecer, porque cuando Dios te manda va a haber un montón de recursos que te van a llevar y a orillar a que se cumpla, porque cuando Dios dice algo se cumple, sí. Es ver cuál es el rol que yo me posiciono frente a eso, ¿no? De no ser alguien que decide quién entra, quién no, quién decide quiénes van a ser dignos o no. Es más un relato narrativo, no es un relato profético, como te decía. Sí. No es como otros profetas de la talla de Isaías, de Jeremías. Es un profeta que no cumple con ninguno de los requisitos que cumplen estos libros. Es algo así como una película parodia. Las parodias, sí, lo que hacen, toman elementos de películas, por ejemplo Scary Movie, toman elementos de terror, personajes de terror, pero los distorsionan. Sí. Bueno, Scary Movie es para mí, Jonás es para mí la historia de un profeta distorsionado. Es verdad. La historia de Jonás es la ScaryMovie de los libros de los profetas. Bueno, en este caso, mira, Lore está teniendo un buen punto porque dice, ¿se dieron cuenta de algo? Que la ballena lo haya tragado, no fue un castigo, sino fue la salvación de Jonás. Porque si quedaba tirado en el agua, moría ahogado con la tormenta que había. Eso también. Exacto, sí, totalmente. Por eso una veces tiende a caratular lo malo como que, listo, es la muerte. Y muchas veces es un medio también por el cual Dios se vale para mostrarnos su gloria. Así que también muy buen punto, me gusta. Qué tremendo viaje el que tuvo Jonás a lo largo de todo lo que pasó, ¿no? Escuchar que Dios te está diciendo, anda a un lugar, te vas al otro porque sabes que... se apresura a huir a Tarsis porque, bueno, no quiere estar de ese lado, no quiere estar... y se lo traga un pez, le pasan todas las cosas. Pasa 3 días adentro. Pasa 3 días, el pez lo expulsa, llega allá, logra lo que fue a hacer y se enoja. O sea, pasan un montón de cosas. Es una... Entiendo por qué está en la Biblia, son capítulos cortos, por lo que nos estás diciendo, pero está muy bueno. Está bueno. Y puede ser también muy representado de lo que somos nosotros. Exacto, por el siguiente punto, que es el otro como el enemigo. Sí. También lo que está experimentando Jonás acá es el nacionalismo religioso a flor de piel, como Dios es solo para mi pueblo. De ahí viene ese recelo que tiene él por llevar la palabra de Dios a otras naciones. Sí. Ese punto también es muy importante en la definición del otro y la posición que tomamos frente al otro. Me pareció muy interesante también para aplicarlo. Quizás no vemos, algunos sí, pero sí nosotros como pueblo de Dios, si se quiere, sea la nacionalidad que sea, pero pueblo de Dios, solemos digitar al otro como un enemigo. Como que el otro, solamente el ideal puede recibir el mensaje de arrepentimiento, pero aquel que, no sé, que cumple determinadas características, ese sí, a ese no. Muchos hemos escuchado como, no te gastes en hablarle a él, no, ni vaya. No, un cristiano no debe reunirse de esas personas. Un cristiano no debe ir a hablarle a, no sé, a esos que están ahí en la esquina.
Y es todo lo contrario, es justamente lo que no tenemos que hacer. Y de esta es la evidencia el libro de Jonás. Esta es una columna un poco más corta, porque también el libro es un poquito más corto, pero destacamos para el análisis que es más bien un libro sátira, si se quiere, no cumple con ninguno de los requisitos ni ítems que cumplen los otros libros de los profetas, y ni tampoco sus personajes. El profeta no actúa como profeta, el rey malvado no actúa como rey malvado, tal cual. La tripulación no actúa como tripulación. Los animales no actúan como animales. Los animales no actúan como animales, son obedientes. Así que es un gran libro, léanlo, son 4 capítulos. Sí. Léanlo con detenimiento. Sí. Tenemos un comentario muy copado de Rolly que nos dice, mira lo que dice en Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. O sea, trae palabras de esta Jesús. Palabra, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Ok. Muy buena el link. El link, exacto. El link que nos tiró Rolly. Son palabras de Jesús que él menciona y trae un poco este caso. Entonces, el pez gigante, yo siempre me quedo con esa duda. ¿Cómo habrá sido? Porque el animal, el mamífero más grande es la ballena. Sí, 35 metros. Ballena azul. 35 metros, que es casi... Media cuadra. Más o menos, ¿no? Entonces, en ese tiempo, ¿cómo habrá sido el gran pez? Sí. Más grande que una de las... ¿Es la franca austral la más grande? No, la ballena azul. La ballena azul. Sí. ¿Esa habita en nuestros mares? No. Sí. Sí, habita en nuestros mares, en el mar argentino. Sí, Omar lo dijo muy seguro, pero sí. La que habita en lo el dije mar muy argentino. seguro, ahora me entró la duda. ¿Viste alguna vez una ballena? Que sea sí, en el Museo de la Plata, en el techo está... Es verdad. Yo creo que sea un Mesasaurus, el de Jurassic World. No, me muero. Así que pensemos pero ese se lo hubiese tragado. Bueno, pero capaz que fue directo al estómago. Así que hasta acá la columna del día de hoy, columna literaria. Hoy tocó el libro de Jonás, libro que me encantó. Recomiendo que lo leamos. Tenés que volver a traer de otros. Vamos a traer de otras historias. Vos decís historias bíblicas, pero... Historias de mujeres. Historias bíblicas corridas del eje común. Sí, por favor. Creo que la gran mayoría. Bueno, dale. O podemos buscar ahí algún... Quiero otra. Me quedé con ganas de más. Ok, perfecto. Acá